Y quiero compartir, vamos a decir la palabra, un salmo también. Vamos a los salmos. Vamos a un salmo que me gusta mucho. El Salmo 130. También yo agradezco al Señor también por eso, ¿no? Por todas las cosas que el Señor me permite hacer por su gracia y misericordia. Y bueno, este salmo yo también tomé este salmo y lo adapté un poco para hacer una canción, ¿no? Y lo subí también. Ahora después lo canto por ahí, si se puede, ¿no? Pero el Salmo 130 tenemos ahí. Vamos a leerlo, son 8 versículos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, leemos los versículos y oramos. Dice, esperanza en que Jehová dará redención. No es inspirado los títulos, pero nos ayudan a la comprensión, ¿no? Cántico gradual, ahora vamos a hablar de qué es esto. Y dice el versículo 1, de lo profundo. Oh Jehová, a ti clamo. No sé si alguna vez estuviste ahí, en lo profundo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de qué es esta profundidad que habla el salmista. Versículo 2. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, versículo 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Versículo 4 contesta, pero en ti hay perdón. Me gusta esto. En otra versión de la Biblia dice, el perdón es cosa tuya. Es lo tuyo, Dios, para que seas reverenciado. Versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Versículo 6, tiempo presente, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Es muy común en los salmos ver paralelismo, explicando la misma palabra, la misma frase con diferentes palabras, ¿sí? Espere Israel una invitación, versículo 7, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra, por este culto maravilloso, Señor, que estamos deleitándonos en tu presencia, por las hermosas, Señor, agradecimientos que trajeron cada uno de mis hermanos, las alabanzas, las oraciones, Señor, Padre, los testimonios hermosos, las palabras, aún de los niños, Señor, cada palabra hermosa, Señor, que podemos meditar en tu precioso nombre. Señor, permite que sea tu Espíritu Santo siguiendo, hablándonos y ministrándonos, y como tu palabra es vida práctica, que podamos, Señor, llevarnos algo también, aparte de lo mucho que ya nos has hablado con nuestros hermanos queridos que estuvieron compartiendo y con cada canción. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este salmo, en lo personal, es un salmo que me gusta mucho y lo tengo muy presente. Y yo escribí una canción que dice más o menos así, dice: de lo profundo clamo a ti, oye la voz de mis súplicas, Señor. Versículo 3, si mirares nuestros pecados, ¿quién podría permanecer en pie? Y el versículo 4, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Te anhelo, Señor, más que los centinelas anhelan el amanecer. Mi alma, Señor, siempre espera por ti y por tu gran amor me has de redimir. Eso es lo que dice, ¿no? Lo que más o menos adapté. En otros versículos, versículos 5 y 6, tomando un poco de otras versiones, habla de anhelar al Señor. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Dice, este salmo es un salmo que es un cántico gradual. Del capítulo 120 al capítulo 134, estos salmos se cree que fueron compuestos después del exilio. ¿Se acuerdan que estuvieron 70 años en cautiverio en Babilonia? Y el pueblo, en tiempo de cautiverio, estuvo un profeta que se llamó Ezequiel, y había una frase que ellos adaptaron durante mucho tiempo, el pueblo en el cautiverio, que era: los padres comieron uvas agrias y los hijos llevan la dentera, decían. ¿Qué quiere decir esto? Es que el pecado, la consecuencia de lo que estaban pasando los hijos, era por algo malo que hicieron ya los padres de generación anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Jesús sana en Juan capítulo 9 a ese ciego de nacimiento, los discípulos dijo: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres?
algo de generación en generación el pecado se había transmitido. Bueno, y ellos lo tenían en el cautiverio, tuvieron ese Ezequiel y esa frase por generaciones. Pero después del cautiverio es como que de alguna manera aprendieron que en realidad la consecuencia de mi tiempo presente, como estoy ahora, es consecuencia de mi propio pecado, de mi propia falta, de porque yo le di Elías, ¿no?, la espalda al Señor y no por algún pecado que habían cometido, no. Aprendieron, ¿no? Parece ser que sea así. Por eso los cánticos graduales eran cánticos de penitencia. Habían salmos de penitencia como el salmo que estábamos leyendo, y eran salmos que era de peregrinaje. Todo el pueblo, los que se acercaban a Jerusalén, iban el camino de Jerusalén y iban cantando estos salmos graduales. ¿Para qué? Para poder celebrar y acercarse al templo de Jerusalén, ¿no? Y eran salmos de penitencia para celebrar ya sea el Pentecostés, la Pascua o la fiesta de los tabernáculos. Entonces era un salmo, ¿no?, que iban rumbo a Jerusalén y iban cantando. Y es un salmo de penitencia. Después el exilio parece ser. Y acá parece ser, como bien compartía, que el salmista comienza a tomar conciencia de sus pecados. Y empieza diciendo el versículo 1, de lo profundo a ti clamo, ¿no? Nosotros, para un judío, cuando hablamos de profundidad, es el peor lugar donde le toca estar a una persona. Para nosotros, si nosotros hablamos de profundidad, ¿cómo fue la prédica? ¿Cómo fue el sermón? Fue más o menos, ¿no? Fue así todo por encima. O cuando te dicen, ¿cómo fue la prédica? No, fue profundo, profundizó en este tema. Solemos decir esa palabra, profundizó, es como que algo bueno que profundizó, ¿no? Incluso la palabra de Dios dice, Pablo, que dice que Dios es profundidad. Que el Espíritu Santo, lo dice en Corintios, escudriña todo aún lo profundo de Dios. Pero para un judío no era bueno la profundidad, nadie quiere estar ahí. Por eso el salmista David en el Salmo 40 dice que estaba en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Por eso acá en Reina Valera tenemos de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. En otras palabras, en otras versiones dice de lo profundo de mi desesperación, o el profundo o en mi abismo, Dios, a ti clamo. Y dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Hay una distancia que el salmista empieza a reconocer. Y la pregunta que traigo para poder analizar este salmo es cómo destruir este muro que separa, parece ser al salmista, de Dios y reducir la distancia. Porque él empieza a decir, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. ¿Sí? Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Hay dos tipos de ausencia, se dice, ¿no? Y se conoce como la ausencia sentida o la ausencia consciente. Está la ausencia que es que estoy consciente de eso, de una ausencia, por ejemplo, cuando la pérdida de algo, de algún familiar, una ausencia, una pérdida de algo, y es una ausencia consciente. Pero después está la ausencia sentida, que la tengo tan presente que me duele. Por eso cuando el salmista dice lo profundo, está dando a entender que era una ausencia, era tan presente, no era tan remota, era algo que estaba pasando en ese momento y era algo tan real. Por eso dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, ¿no? Y empieza a decir, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Por eso la pregunta que traía, ¿cómo destruir el muro y reducir la distancia? Y te preguntaba, no sé si estuviste alguna vez en alguna profundidad de esta. No estoy hablando de un problema, hay problemas y problemas, ¿no? Hay momentos en nuestra vida que estamos pasando de manera colectiva, ¿sí? Pero hay problemas que tenemos que pasar de manera individual en nuestra vida y lo queremos compartir con una persona y le queremos contar nuestra profundidad del asunto y la persona nos dice, bueno, vas a salir de esta, vas a salir, y como que nos da bronca, algún tipo de bronca porque nos dice algo, ¿no? Queremos escuchar alguna palabra y nos dice, bueno, vas a salir de esta, pero no nos entiende la profundidad por la cual estamos pasando, ¿no? La profundidad extrema que tal vez estemos pasando. Mientras meditaba en esta palabra me acordaba de Jeremías en Lamentaciones, ¿sí? Esos poemas de endechas, 5 capítulos, los primeros 5 ahí que habla, son todas lamentaciones que el pueblo de Dios estaba pasando por haber desobedecido a Dios.
Era una lamentación colectiva, pero en un momento, como siempre lo tenemos de memoria, lo citamos, cuando oramos, cuando abrimos nuestros ojos, decimos, bueno, citamos lo que dijo Jeremías, que dice, la misericordia de Dios se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y nosotros nos leemos, ay, ¿no? Pero ¿saben qué él lo estaba diciendo en un momento difícil? En un momento donde la piel se les pegaba a los huesos porque no había comida, donde los muros de Jerusalén habían sido destruidos, donde los niños se morían de hambre en las calles literalmente, donde la gente poderosa de renombre de Jerusalén, los que tenían un estatus alto, elevado, que tenían dinero, estaban deambulando como zombies, para que entendamos, por los callejones de Jerusalén, bloqueados por todas las muertes que había, todos los muertos que había ahí. Y Jeremías vivía eso, ¿sí? Y llega un momento en el capítulo 2, versículo 11, que parece ser que se quiebra y que ya no puede más. Pero el profeta, ¿por qué? Porque empieza a ver a los niños que estaban ahí muriéndose, ¿no? Y era tremendo, hermanos. Y era una profundidad tremenda, pero él empieza a decir luego, y empieza a analizar y luego dice eso, ¿no? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Y bueno, acá de alguna manera el salmista empieza a decir, de lo profundo, Dios, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. La pregunta es, ¿cómo destruir? En primer lugar, como dice en otras versiones, de lo profundo, oh Señor, a ti grito. ¿Cómo puedo destruir el mundo? Gritar. Vieron que ahí la oración es hablar con Dios, ¿no? Pero hay diferentes tipos de oración. Clamar. Está la oración que dice Pablo, con ruegos y súplica en el Espíritu. No sé si alguna vez oraste así. No sé si alguna vez lloraste delante de la presencia de Dios diciendo, Señor, no puedo con esto. Le contás a tu esposo, no te entiende, le contás a tu esposa, no te entiende. ¿Sí? Y ¿sabés qué está bien? Que a mí me ha pasado, que no lo puedas explicar. Está bien eso. Porque a veces no podemos explicar lo que nos pasa en nuestra profundidad. Es algo que no lo podemos explicar, no lo podemos expresar, pero Dios nos entiende. Por eso uno de los programas cuando compartía, capítulo 2, versículo 14 de Hebreos, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, vos y yo, que somos hijos de Dios, Jesús también participó de lo mismo, que era espíritu, tomó forma de hombre, tomó un cuerpo y participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, dice, y librar a todos aquellos que estaban durante mucho tiempo sujetos a servidumbre. Es decir, que Jesús murió en la cruz y resucitó. ¿Y saben qué da a entender con todo esto? Como lo dice en otros pasajes de Hebreos, que Jesús te entiende. Qué bueno es eso, ¿no? Qué alivio. Cuando nadie nos entiende, saber que Jesús, hermano, no importa la edad, los niños, Jesús fue niño, adolescente, Jesús fue un hombre adulto y también participó de lo mismo. Y como dice, no tenemos un sumo sacerdote que estaba antes que moría y venía uno, moría otro porque ya envejecían, sino un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que fue tentado en absolutamente todo. Todo lo que vos pasaste, está diciendo, Jesús ya lo pasó. Yo lo pasé, dice Jesús, pero nunca pecó y venció como hombre, hermano, y resucitó, ¿sí? Con poder. Por eso dice, sino que un hombre que fue tentado en todo, ¿sí? Un sumo sacerdote, pero sin pecado. Y como dice en otras palabras, también en otro pasaje, es un sumo sacerdote que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces no estamos solos. ¿Cuál es la primera cosa que podemos destruir? Por ahí decimos, no, es profundidad, Dios, pero Dios no está en mi profundidad, en mi momento de dolor, donde yo me acordaba con esto también, ausencia consciente, hace muchos años, un par de años, que yo estuve en un momento así de profundidad y he gritado al Señor y Dios te pide que grites. Saben que acá en el mundo, el lugar más profundo, más hondo que existe son las fosas de las Marianas, ¿no? Están 11 kilómetros por debajo de la superficie del mar. 11 kilómetros, es lo más profundo. Imagínate cuando leemos esto, que el salmista está ahí en lo más profundo y hay un gran abismo y él piensa que hay un gran abismo y dice, Dios, estoy acá y de lo profundo te estoy gritando, Señor. Y a veces es muy personal, como decía, ¿no? Y nadie te va a entender. Lo profundo para los judíos no era bueno, ¿no?
Y no hace falta, cuando hablamos de gritar, ser muy teológicos, ¿no? El Señor te pide que grites, ¿no? Había un alumno que le dijo al profesor, ¿cómo hay que orar? Porque a veces decimos Padre, decimos Señor Jesús, o decimos Espíritu Santo, ¿no? Y empiezan, no, Padre en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ¿no? Y a veces querés ser muy teológico con eso. Bueno, el Señor te dice que hables, que grites, ¿no? No importa, la Biblia dice que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Y a veces somos muy de esas, ¿no? Por ejemplo, Jonás estuvo en el pez y estuvo clamando a Dios y Dios lo libertó. No por la capacidad de que tenía Jonás, sino porque acudió a Dios a su clamor y él gritó y Dios lo sacó del pez, lo vomitó, ¿no? Sabemos esa historia. Y a veces, bueno, es muy personal y a veces perdemos el tiempo y Dios nos pide que clamemos, que gritemos a Él. Dice, Señor, oye mi voz, versículo 2. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón. Señor, la cosa tuya es el perdón, para que sea reverenciado. ¿Cómo puedo destruir todo eso? Ese muro que existe, que creo que existe en mi vida entre mi profundidad y la gran distancia que tengo en Dios, en primer lugar es gritando, hermanos. Y sabes una cosa, Dios es un Dios que dialoga. Dios es un Dios que habla con el hombre. Cuando Adán pecó le dijo, ¿dónde estás tú? Y algunos podrían pensar, bueno, el Dios omnisciente está jugando a las escondidas, ¿no? Si sabe dónde está, pero Dios quiere que nosotros hablemos y Dios quiere una reacción de nuestra parte. Dios quiere que reaccionemos en un momento así de dificultad. ¿Me siguen con esto? En un momento de dolor. Y entonces acá está el salmista, si mirare a los pecados, Señor, ¿quién podrá mantenerse? Pero luego dice, pero en ti hay perdón. El perdón es cosa tuya para que así infundes temor, dice. Infundes reverencia, respeto. Infundes respeto. En Dios hay perdón. Y Él se acuerda, ¿no? Por eso, en primer lugar, y acá voy de manera rápida, para romper todo ese muro, ¿no? Ese abismo que tal vez estemos atravesando, hay que clamar a Dios, hay que gritar a Dios. Y no te hablo de una oración, Señor, toca, Señor, ayúdame en esto, amén, ¿no? Los que han pasado saben de lo que estoy hablando, lo que pasaron por ese momento. Saben y me entienden, ¿no? Gritar a Dios en ese momento difícil y decirle, Señor, a ti clamo, oye la voz y estén atentos tus oídos a mi voz, a la voz de mi súplica. Pero en segundo lugar, versículos 5 y 6, vamos a leer, hay otra cosa que nos dice que hay que esperar. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Dios más que los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. No solamente hay que clamar, y a veces somos muy expertos en eso. Alguno puede decir, sí, Elías, a mí me pasa, yo grito como nunca en mi profundidad, ¿sí? Mi profundidad puede ser a veces mi bolsillo, el dinero, mi profundidad puede ser alguna tentación que estoy luchando, que estoy pasando, hermano, ¿no? Por un momento difícil no puedo salir de esto, y en mi profundidad, y creo que no lo merezco, no merezco venir a la iglesia, no merezco cantar, el Señor no quiere ni siquiera cantar, ¿no? El diablo te llama por tu pecado, pero Dios te llama por tu nombre, ¿no? El diablo te quiere acusar, pero Dios no te deja de amar. Por eso el salmista dice, mirá, Señor, si vos tenés en cuenta cada pecado, el Dios Santo, ¿quién podrá mantenerse en pie? Incluso cuando yo leo acerca del tribunal de Cristo, acerca de que vamos a estar en los cielos, vamos a ser arrebatados, Dios es tan santo que vamos a pasar por ese tribunal no para condenación, sino para recompensa. Imagínate lo santo que es, porque tenemos que estar en los cielos a cuenta con Dios para luego disfrutar de las bodas del Cordero. Y eso es tremendo. Dios es santo, pero acá el salmista dice, Señor, si vos ves mi pecado, no puedo permanecer de pie. No puedo. Hay un gran abismo. Pero dice, pero en ti hay perdón. Se acuerda que Dios es un Dios perdonador. Amén. Para que sea reverenciado. Pero en segundo lugar, no solamente te tenés que quedar con gritar, sino que con esperar en Dios.
Si vos me podés decir, Elías, bueno, mostrame lo más real del Evangelio, lo más real de la vida cristiana, ¿no? Dios es espíritu, no lo puedo ver con ojo físico, no te puedo mostrar a Dios, ¿no? Que venga por esa puerta a Jesús o a un ángel. Mostrame lo más real en la vida cristiana, ¿sabes qué es? Es esperar. Es otra cosa. Si nosotros no somos capaces de esto, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. La vida cristiana se trata de esperar. Principalmente, ¿qué esperamos? Que Cristo venga. Por eso es lo más real. Somos muy profesionales por ahí a la hora de gritar, de clamar. Estoy pasando por un momento, Señor, difícil en mi vida. No necesariamente tiene que ser pecado, tal vez un momento de angustia, ¿no? De depresión, un momento terrible en mi vida personal y grito a Dios, ¿no? Pero por ahí llevamos muy mal este tema, esta cuestión de esperar a Dios. Y el Salmo, como toda la palabra de Dios, ilustra la noche. Leíamos, mi alma espera a Jehová, versículo 6, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. La noche es ilustrada por lo malo, ¿no? Es algo terrible. Esperar en la noche, encima habla del vigilante. No sé si alguno ha trabajado de seguridad o algo particular. En la noche, ¿no? Entrevistaron una vez a un vigilante, uno que estaba en la noche, y decía, hay un momento que estás luchando, no contra tu cuerpo, estás luchando, ¿sabes con qué? Contra las agujas del reloj. Estás luchando y esperando que venga el amanecer. Hay un momento, ¿no? Que pasan, bueno, las 12, bueno, va, 1, 2, pero después 3, 4 de la mañana, uy, qué difícil se me hace esto. Y el salmista tiene en cuenta esto, mi alma espera a Jehová más que centinelas a la mañana. Y la espera, el tiempo de espera, lo más difícil que nos cuesta entender a veces como cristianos, es que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Porque nosotros oramos, clamamos a Dios, pero la espera depende de Dios, que Dios responda, ¿no? Y a veces somos expertos y queremos esperar y queremos que Dios conteste ya y Dios no contesta todavía, ¿no? Y hay que esperar en el Señor. Amén, hermanos. Como el centinela dice, vieron que dice, está el dicho, estamos en la dulce espera, el matrimonio, ¿no? Tenemos una buena noticia. Está la dulce espera, ¿no? Están contentos, pero también está la espera amarga, ¿no? Donde nadie quiere estar. Pero también, como vemos acá, hay una espera positiva, porque el salmista sabe, hermano, y conoce a su Creador. Conoce que Dios no solamente es perdonador, sino que también Dios es misericordioso. Y Él redime, y en Él hay redención. Por eso la pregunta que yo también me ponía a pensar, ¿por qué esperar tanto si Dios está ahí? ¿No? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que esperar? Clamo a Dios, ¿y por qué tengo que esperar tanto si Dios está? Dios está ahí. Porque a veces esos profundidad, esa depresión, esos poderes, ese pecado, esas cosas que estamos pasando en nuestra vida nos bloquean, nos condicionan y no nos deja ver lo que está presente. No sé si te pasó. Y hacemos ese abismo nuestra morada y nos acostumbramos a eso. Qué lindo, estoy pasando por ese dolor y a mí me pasó, ¿no? Y me acostumbro y bueno, ya está, ¿no? A Josué le pasó cuando murió Moisés, estaban ahí, estaban antes de cruzar el Jordán y habían muerto y se puso a llorar porque toda una vida era de pequeño, él estuvo con Moisés y fue el sucesor que Dios mandó por mandato de Dios para que puedan cruzar el Jordán. Y bueno, y Dios le dice, ¿qué haces ahí llorando a Moisés? Ya está, agarrá al pueblo, levantate y vayan a cruzar el Jordán, ¿no? Hay un momento de duelo que yo tengo que hacer y es normal. Dios dice, llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. En cualquier momento, ¿está alguno afligido? Dijo Santiago, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, ¿no? Si uno está afligido, hago oración. Y si me toca clamar a Dios, clama a mí, dijo Dios a Jeremías, y yo te responderé, ¿no? Y a veces lo tenemos como ahí, pero clamar a Dios. ¿Cómo tengo que clamar a Dios? Si Dios está en todas partes.
Porque Dios a veces, como te decía, quiere reacción de nosotros y a veces estamos tan bloqueados con esas cosas que nos atan, hermanos, y nos condicionan y la tenemos y no nos deja ver el presente, que Dios está en ese momento con nosotros. Dios nunca te ha abandonado. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías, aunque la mujer se olvide, la madre de su propia bebé, lo abandone y deje de compadecerse, aunque ella se abandone, dice Dios, yo no me voy a olvidar de ti, yo no me olvidaré de ti. Dios está, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, creamos nuestro propio abismo y nos acostumbramos tal vez a la profundidad, donde estamos en ese lodo cenagoso y hacemos nuestra morada. Por ejemplo, el paralítico de Betesda, capítulo 5 de Juan, estaba ahí 38 años este hombre y no podía meterse en el estanque. ¿Saben cuál era la profundidad de él? Estar ahí, se había acostumbrado a que la única manera de su sanación era meterse en el agua para ser sanado. Ahí no se sanaba, como dijo uno, ni el tato, no se sanaba nadie. Eso fue agregado, no había nada, porque si no Dios sana por competencia y eso no es los principios de Dios, ¿no? Pero por ahí alguno que se sanó de algún juanete o algo, había un agua ahí y estaban los paralíticos ahí. Y Jesús se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sanado? Y empieza a hablar teológicamente, como te decía, y empieza a hablar filosóficamente, Señor, mira, tú esta condición hace mucho y no hay nadie que me meta. Y Jesús le dice, mira, ¿querés ser sano o no? Jesús quiere una reacción y empieza a dialogar. Dios es un Dios que dialoga, amén, y quiere reacción de nuestra parte. Y a veces no hace falta, hermanos, ser tan, Señor, estoy pasando por este momento, clamo a ti, como dice tu palabra. Y en segundo lugar, espero en ti. ¿Pero por qué esperar tanto? Porque a veces esas cosas nos bloquean y nos condicionan, toda esa profundidad que estamos pasando y nos acostumbramos y Dios no quiere que te acostumbres a eso. Dios no quiere, si estás pasando por un pecado, por una tentación, Dios quiere librarte, no quiere que te acostumbres a eso. Si te cuesta con el tema de la economía o lo que sea, ¿no? Dios no quiere que nos acostumbremos a mal, ¿verdad que sí? Dios quiere nuestro bienestar. Y a veces nos acostumbramos a eso. Y en segundo lugar, ¿por qué esperar tanto? Porque Dios no nos saca al instante también. Dios no, sino que desciende a nuestra profundidad. Dios desciende. Decía un teólogo que se llamó Karl Barth, el hombre es esto y Dios es esto. Hay una gran profundidad, hay un gran abismo. Y Dios realmente desciende, hermanos. Por eso dice versículos 7 y 8, para terminar, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dios aplica el corazón a nuestra miseria cuando nosotros realmente tomamos la decisión de clamar a Dios y realmente tomamos la decisión de esperar en las misericordias de Dios. No esperar al Señor que me saque la piedra del zapato, sino esperar en lo que el Señor es y hace. ¿Se entiende esto? Esperar en lo que Dios es. Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, es compasivo. Amén, hermanos. Por eso Dios tal vez no nos saca al instante, sino que desciende a nuestra profundidad. Por eso había un gran abismo, pero Dios, como dijo un cantante de una banda que se llamaba Rescate, y escribió una canción, y dice en una de las partes de la canción que Dios no espera que pase la tormenta. Dios atraviesa la tormenta. Dios atraviesa la tormenta y Dios está ahí conmigo, con nosotros, ¿sí? Y lo que este salmista empieza a entender y que nosotros, y esto es lo que quiero dejarte, que podemos entender que Dios espera de nosotros, hermanos, que seamos, en tercer lugar, conscientes de la cercanía de Dios. Durante la espera, no después. Después de la espera es fácil decirle al Señor, Dios estuvo conmigo, salí de esta profundidad, ¿verdad que sí? Y aplaudimos, bueno, gracias a Dios y agradecemos que Dios estuvo conmigo, me sacó. Pero en el momento ahí de la profundidad a veces nos cuesta ser consciente y despegarnos de esas costumbres que nos quieren atar y que sigan nuestros ojos espirituales. Y Dios quiere que tengamos conscientes, hermanos, de que Dios está ahí en la profundidad, que tal vez sea tu profundidad y nadie te va a comprender tal vez. Nadie te entiende a la edad que tengas, estás orando por algún familiar, estás luchando, hay trabas en tu vida tal vez en la economía, en lo espiritual, en lo personal, en la familia, hay algo, se ha roto algo y es una profundidad
pero Dios te dice que seas consciente de que Dios está ahí. Si vos clamaste y si esperaste realmente, como todo cristiano, un cristiano verdadero tiene que esperar, sí o sí, no queda otra, ¿no? Porque Dios quiere que seamos conscientes de la cercanía durante la espera, ¿sí? Y después también, pero durante la espera es preciso. Y eso es lo que la psicología no entiende. Voy a los psicólogos y hacen sesiones, todo, y no entienden. Vas a las religiones, las sectas y religiones no entienden esto, de ser consciente, de que vos no tenés que cambiar primeramente para ir a Dios, sino que ir a Dios vas a cambiar. El ser humano no cambia por sí solo. No vas a cambiar, querido. Por sí solo no cambiás. Dios es el único que puede cambiar a la persona. Pero está en nosotros gritar a Dios, clamar a Dios, esperar en Dios y ser consciente de que Dios está con nosotros. Dios estaba ahí en la profundidad de este salmista. Este salmo de penitencia estaba ahí. Dios estuvo, hermanos, con los amigos de Daniel en ese pozo, en ese horno de fuego había un cuarto varón. ¿No? Dios estaba ahí, con los amigos de Job también, no entendieron la profundidad de Job y estaban en un pedestal, estaban en un abismo, ellos y Job ahí, y querían explicar el sufrimiento de Job, querían explicarlo, pero no sabían que Dios estaba en cercanía con él. Y Job era consciente de eso. Job en una parte dice, aunque él me matare, en él esperaré. Es tremendo, ¿no? Como dice acá, el salmista esperaba en Dios. Y Job también, aunque Dios me mate, mirá, si Dios me mata, yo igual en Él espero. Igual en Él espero. No importa lo que pase, estoy acá en julio, mitad de año, venga lo que venga, si malas noticias, lo que venga, yo espero en Dios, porque Dios es mi esperanza. Yo no puedo separar la palabra esperar de esperanza. ¿Sí? Cristo es nuestra esperanza viva. ¿Amén, hermanos? Entonces no puedo separar eso. Las religiones, todas las cosas que hay en este mundo no lo entienden esto. Dios, hermanos, es nuestra esperanza. Y en esa profundidad, y con esto termino, poder respirar. Podemos respirar. Podemos estar ahí en ese momento muy difícil. Tal vez no lo has pasado o tal vez te toque pasarlo. Y en ese vos podés respirar hondo y saber que Dios está, hermanos. ¿Sí? Y que Dios hace, que Dios hará. Y que Dios va a estar con vos en esa profundidad. No importa lo que estés pasando, que podamos decir, como dice acá, y esa invitación, no solamente si le hemos pasado, invitar a otros a que espere en Dios. Amigo, espera en Dios porque en Dios hay misericordia. Dios aplica su corazón a tu miseria, no después, sino ahora. Dios explica su corazón a esta profundidad que estás pasando y hay abundante redención con Él. Y el versículo 8, proféticamente hablando, decía el salmista, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El Señor nos redime todos nuestros pecados. Si has pecado, abogado tenés para con el Padre a Jesucristo el justo, que ahora está a la diestra de Dios ejerciendo el sacerdocio, ¿sí? Intercediendo por cada uno de nosotros, diciendo al Padre que yo morí por Él. Por eso somos justificados por la sangre de Cristo. Amén. Y por eso si hemos pecado podemos acercarnos. Si es tu profundidad algún pecado oculto, algo terrible que no podés salir, hermano, estás en el mejor lugar, en la presencia de Dios. Sos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en vos en la medida que vos te acerques a Dios, que te despegues, no te acostumbres a esa profundidad, sino que clames a Dios, que grites, que esperes en Él y por último sea consciente acá de que Dios está. Termino con 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, hermanos. Y luego le entrego al pastor. ¿Sí? Yo como soy muy flaco me pongo el cinturón. Si no, ¿no? Los cinturones sostienen el pantalón, ¿verdad que sí? En el tiempo de la Biblia estaba lo que era ceñir los lomos, ¿no? Que era el cinturón. Y se tenían que ceñir los lomos para levantarse, para caminar, para ajustarse bien en el viaje, en el camino, en el desierto. Mirá lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay otro pasaje que no los voy a encontrar, porque no,
que dice que tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y tiene que ver con este versículo 1 del capítulo 4. Dice, Cristo padeció, ¿verdad que sí? En la carne. Y dice, ustedes también ármense del mismo pensamiento. ¿Sabes lo que está diciendo? Prepárate para pensar diferente. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ponerte el cinturón del entendimiento que adquiriste en el Señor para empezar a caminar como Dios, como Cristo caminó en esta tierra, porque Él terminó con el pecado. Ya, basta ya el tiempo que perdimos, luego comienza a decir, pero bueno, a lo que voy con todo esto, realmente que podamos ser conscientes de la presencia de Dios, ser conscientes de que Cristo está con nosotros. Y si en esta noche está pasando por un momento profundo, hermanos, y Dios solamente lo sabe, no lo sabe nadie, y es tu lucha, y no estás luchando, Dios está ahí con vos, amén. Pero Dios tal vez no te saca al instante, y eso no lo entendemos en la espera, a veces, ¿no? Sino que Dios desciende a nuestra profundidad y está ahí con vos, en esa profundidad, para luego sacarte adelante, amén. Léelo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completa la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén, ahí está, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, ¿no? Nosotros también, hermanos, ¿sí? Esperemos en el Señor, lo más real de la vida cristiana. A la edad que tengo, desde chico esperé en el Señor, sigo esperando hasta que Cristo venga, y es lo más real que nos toca. Luego de clamar, pero saber que luego de esa espera, luego de esa profundidad, Dios está ahí con nosotros y nos va a sacar porque sus misericordias son grandes. Y hay perdón para que Él sea reverenciado. Amén, le invito al pastor y que espero le sea de bendición esta palabra como lo fue para mi vida.